Hechos, capítulo 23, versículos 12 al 35. Dice la palabra del Señor: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípratis. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Una de las doctrinas más representativas de la fe reformada e histórica es la doctrina bíblica del decreto de Dios. Esta doctrina enseña que Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas que suceden, todas las cosas, pero que lo hizo de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, como dice nuestra confesión de fe, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad para llevar a cabo su propósito eterno. En el testimonio de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos esta preciosa verdad en muchas partes, y esto nos lleva a confiar en Dios. Esta doctrina la vemos una y otra vez.
Desde Dios, usando la maldad de los hermanos de José para salvar a mucho pueblo, pasando por Dios disciplinando a Israel por medio de las naciones paganas, hasta la crucifixión misma de su Hijo por mano de judíos y romanos, la cual Él había establecido para la salvación de sus escogidos. En cuanto a su propósito de salvar a su pueblo de sus pecados, sabemos que el medio ordinario establecido por Dios es la predicación del Evangelio. En el libro de los Hechos vemos cómo Dios garantizó y ordenó todos los medios, eventos y circunstancias para que los que estaban ordenados para vida eterna vinieran en su momento establecido a su iglesia. Dios estableció todo el curso de los eventos para salvar a su pueblo. Asuntos incluso como la persecución de la iglesia fueron usados por Dios para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. En nuestra enseñanza anterior vimos cómo Jesucristo aparece a Pablo en un momento crítico de su ministerio para darle fortaleza, consuelo y seguridad. Dios había decretado que Pablo debía testificar en Roma. Dios había decretado eso. Y ningún propósito de Dios puede ser frustrado, maniatado o detenido. Si Dios se lo propuso, eso va a ocurrir. En nuestra enseñanza de hoy, continuamos bajo el tema testificando en medio de la persecución y seguiremos viendo cómo la mano soberana de Dios dirige todos los eventos en la vida de los creyentes para lograr sus fines soberanos. Dios tiene un fin soberano y santo para que su nombre sea engrandecido y proclamado en medio de cualquier contexto, por hostil que sea. Así que vamos a iniciar, vamos a ver dos puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver las amenazas contra el testimonio. Las amenazas contra el testimonio. Eso lo vemos en nuestro texto en los versículos 12 al 15. Las amenazas contra el testimonio. En los versículos 12 al 15 vemos que un grupo de entre los judíos que acusaban a Pablo hicieron una resolución radical para asesinarlo. Un grupo de judíos, 40, hicieron una resolución de matar al apóstol Pablo a como diera lugar. Básicamente, lo que el texto nos dice es que se volvieron anatema ellos mismos. Es decir, invocaron el juicio divino sobre la vida de ellos si fracasaban. Vemos ejemplos de este tipo de acciones o lenguaje en las Escrituras. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en capítulo 14, verso 44, dice: y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. O sea, esa era, por decirlo de alguna manera, la forma en que ellos invocaban maldición sobre sí mismos si no cumplían determinado propósito. La expresión así me haga Dios y aún me añada, sí, tal cosa, es encontrada varias veces en la Escritura, en diversos contextos, y usada obviamente a veces bien, a veces mal, pero es pronunciada por diversas personas, como el rey David, Amasa, Salomón, etc. Muchas personas hacen este tipo de resoluciones. El punto, amados hermanos, es que esta resolución nos habla de la seriedad del compromiso judío contra el apóstol Pablo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es ver más allá, es ver qué hay detrás. Hermanos, este compromiso de asesinar al apóstol Pablo, este pensamiento de que había que quitar a ese hombre de la faz de la tierra, era porque principalmente ellos querían destruir el testimonio que él portaba
No era tanto por él, era por el testimonio, por el mensaje que él estaba llevando. ¿Y cuál era ese mensaje? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que ellos querían detener? ¿Qué era lo que ellos querían destruir? ¿Qué era lo que ellos querían frenar? El avance de la verdad del evangelio del Cristo crucificado y resucitado. Eso era lo que ellos querían parar. Eso era lo que ellos querían matar en realidad. No era tanto el mensajero, sino el mensaje. Hermanos, Satanás no tiene problema con cualquier mensaje que se proclame, a menos que sea el evangelio de Cristo, que es poder de Dios para la salvación de los pecadores. Usted puede hablar de filosofía oriental, usted puede hablar de yoga, usted puede hablar de política, de progresismo o de religión incluso, siempre y cuando no predique al Cristo crucificado y resucitado. Ahí usted encontrará la oposición. Porque hay una oposición en otros mensajes, pero no tiene que ver con el fondo. Pero cuando usted predica a Cristo, en el momento en que usted predique el evangelio bíblico, ahí se levantará la más brutal censura y persecución, tal y como lo vemos en nuestro tiempo. Háblele usted de sabiduría de Buda a las personas, wow, qué profundo. Háblele usted de Gandhi, wow, qué tremendo. Háblele usted de filosofía, qué inteligencia. Háblele usted de Cristo, oh no, religión. Oh no quiero. Cualquier otra cosa, pero el evangelio es el que levanta oposición. Y lo peor es que el mensaje del evangelio levanta oposición aún dentro de aquellos que proclaman ser religiosos. Hermanos, eran los líderes espirituales de Israel los que estaban en complot con estos judíos para matar a Pablo. En teoría, los líderes religiosos y el pueblo judío no querían que Pablo viviera porque estaba en contra de la verdad de Dios. En teoría ellos estaban defendiendo a Dios o estaban defendiendo la verdad de Dios. Pero como vemos en el verso 15, no escatimaban en acudir a la mentira con tal de llevar a cabo su pecado de homicidio. ¿Qué le dicen los judíos? No, mientan, digan que lo traen por otra razón. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es absolutamente carnal y pecaminoso. Hermanos, si Satanás ha obrado de esta manera en toda la historia de la iglesia, pasando por la persecución judía, la persecución romana a la iglesia primitiva, la Inquisición medieval, las persecuciones a los santos que vemos en muchos países hoy, la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo están en enemistad. Están en enemistad y siempre lo estarán. Siempre lo estarán. Es pertinente saber entonces, hermanos, a la luz de lo que estamos viendo, que la Escritura enseña, más allá de toda duda, que los creyentes afrontaremos este tipo de persecución violenta por causa del testimonio de Jesucristo. Es fácilmente demostrable, hermanos, esto por varios textos de las Escrituras. En el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo está enseñando acerca de los signos y señales de los ciudadanos del reino, cuáles son esas señales que caracterizan, cuáles son esos rasgos que caracterizan a los creyentes. En Mateo capítulo 5, verso 10, el Señor dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo se identifica alguien al que pertenece el reino de los cielos? Padece persecución por causa de la justicia. Es una característica, hermanos. Es una señal y sello del creyente que su unión con Cristo, o por su unión con Cristo, el creyente se hace partícipe de sus sufrimientos y padecimientos. Hermanos, esto lo vemos en Filipenses capítulo 1, verso 29, por ejemplo. Y esto es algo que hoy no le agrada
a la predicación moderna, no le agrada al evangelio de la prosperidad, no le agrada nada de esto, que piensa que el camino cristiano es un camino de rosas. Pero en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, está hablando de los creyentes, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Usted tiene, si es un creyente, un hijo de Dios, un ciudadano del reino, usted tiene una marca sobre usted, y es que usted va a padecer por la justicia. Bueno, Pablo no padecía ni estaba amenazado de muerte por su propio mérito. De hecho, él pasó de perseguidor a perseguido cuando proclamó su fe y su compromiso con el evangelio de Cristo. Él era el que perseguía, pero pasó a ser perseguido. ¿Cuándo? Cuando proclamó que Cristo ahora era su Señor. Hermanos, debemos comprender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando somos perseguidos, insultados, menospreciados, vituperados o denostados por causa de la justicia, es por el aborrecimiento que los hombres tienen por Jesucristo. Voy a repetir esto, hermanos. Cuando somos perseguidos, insultados, menospreciados, vituperados o denostados por causa de la justicia, es por el aborrecimiento que los hombres tienen por Jesucristo. Bueno, no pueden aborrecer a Jesucristo visiblemente, personalmente. Entonces, ¿qué hacen? Atacan a la iglesia, atacan a su pueblo. Y esa es su forma de atacar a Cristo, de rebelarse contra Él. Hermanos, tal vez nosotros, como creyentes, no tenemos 40 hombres acechándonos para asesinarnos por causa de nuestra fe. No están allí afuera esperando para darnos muerte física. Pero tenemos unos enemigos igual o peor de violentos a nivel espiritual. Tenemos unos enemigos, hermanos, igual o peor de violentos a nivel espiritual. No nos acechan 40 asesinos para matar nuestro cuerpo, pero el pecado está a la puerta para dominarnos, como lo hizo con Caín y destruyó su alma. El pecado está a la puerta, acechando. Satanás y sus demonios nos tientan constantemente para que desobedezcamos a nuestro rey. El mundo hace planes y conspiraciones constantemente para atraernos y para seducirnos. Y todo para que no testifiquemos de Jesucristo con nuestros labios y para que nuestras buenas obras no alumbren delante de los hombres y así nuestro Padre Celestial sea glorificado. El propósito de todo esto es ese, que el nombre de Jesucristo nos siga siendo proclamado y los pecadores se salven y el reino de Dios avance. Los enemigos están allí trabajando incansablemente, día y noche. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, que ya lo hemos leído en 2 Timoteo 3, verso 10, cuando Pablo dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y aquí está el punto, en verso 11, en 2 Timoteo 3:11, el apóstol dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y mire lo que dice el verso 12. Y también, así como yo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es una realidad, hermanos. Una realidad. Intente usted vivir piadosamente y verá cómo su carne se levanta de inmediato. Usted pierde el tiempo con la mente activa en su celular o en la televisión, pero en cuanto quiere orar, pero en cuanto quiere tener intimidad con Cristo, el sueño le domina. Se lleva usted bien con todos,
Pero hábleles del pecado, de la justicia o del juicio venidero, y verá como muchos ya no quieren volver a hablarle, ya no quieren pasar tiempo con usted. Intente ser piadoso en su trabajo y verá como muchos les dará rabia porque usted demuestra con sus acciones la negligencia de ellos. Usted va a padecer persecución si quiere vivir piadosamente, si quiere mostrar a Cristo. Intente servir mejor en la iglesia local. Intente evangelizar y verá cómo Satanás desciende a usted con gran ira. Hermanos, cuando el pueblo de Israel, vuelto del exilio babilónico por orden del rey Ciro, empezó a levantar los muros de la santa ciudad, inmediatamente aparecieron los enemigos de Judá y Benjamín a entorpecer la obra. Eso estaba ya desolado, la ciudad del gran rey, y donde tenía que venir el Mesías, todo estaba destruido y todo estaba tranquilo. Pero en cuanto el pueblo de Dios comenzó a edificar, inmediatamente aparecieron los enemigos de la obra. Hermano, nuestros enemigos no duermen ni descansan. Como los 40 judíos que acechaban a Pablo, son diligentes y resueltos. Hermano, hermana que estás aquí, a veces nos tomamos la vida cristiana como si fuera un juego de niños, cuando es la eternidad la que está en juego. Hermanos, Satanás no se anda con juegos. Él quiere destruir tu alma. El pecado que mora en ti quiere destruirte. Debemos ser conscientes de esta realidad. Ahora, aunque la Escritura afirma que esta es una realidad presente para los hijos de Dios, notemos que Pablo, por lo menos en el texto en 2 Timoteo, afirmó que Dios le había librado de estas persecuciones. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la protección providencial de Dios al testimonio. Y usted verá que los puntos están titulados respecto al testimonio y no al mensajero. Y eso tiene un propósito. La protección providencial de Dios al testimonio. Eso lo vemos en los versos 16 al 35. Hermanos, el propósito de Dios era que el evangelio corriera hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo, en medio de ese propósito, fue uno de sus más poderosos instrumentos para llevar a cabo ese fin. ¿Qué fue Pablo? Un instrumento, un servidor que Dios usó para cumplir su propósito. Cuando los judíos llevan a cabo este complot, que parecía un plan perfecto, simplemente fueron donde los líderes judíos, hablen con el tribuno, díganle que traiga a Pablo, que cuando vengan en el camino, nosotros lo matamos. ¿Qué podía fallar? Pero no contaron con un pequeñísimo detalle que frustró toda la estantería. Todo se cayó. Un sobrino del apóstol Pablo escuchó las maquinaciones y le dio aviso oportuno. Hermanos, piensen esto. Esta es la única parte en toda la Biblia donde se menciona un familiar del apóstol Pablo. La única parte. Me atrevo a asegurar incluso que algunos de los que están aquí no sabían ni siquiera que Pablo tenía un familiar. Es la única parte donde se menciona. Y aparece de repente ahí, en ese lugar donde están maquinando contra Pablo. Lejos de Tarso. ¿Saben qué es lo más curioso, hermanos? Que ni siquiera se explica cómo ni por qué estaba ahí. Pero estaba ahí. Bueno, en realidad sí se explica la razón de por qué estaba ahí. ¿Sabe dónde está la razón? En el verso 11. En el verso 11, donde dice
que Jesucristo le había dicho a Pablo que era necesario que testificara en Roma. Hermanos, Dios tenía un propósito decretado, y cuando Dios decreta algo, su voluntad no puede ser frustrada. Vas a ir a Roma. No, que están allá haciendo complot para matar a Pablo y no va a llegar a Roma. Va a llegar a Roma. Va a llegar. Vaya conmigo al Salmo 33, versículo 10. Dice en el Salmo 33, versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuál es el consejo que va a permanecer? ¿El de las naciones? ¿El de los judíos? Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Hermano, el plan para asesinar al portador del mensaje del Evangelio de Cristo quedó totalmente frustrado. ¿Y por qué? Por el consejo y la voluntad soberana de Dios. Porque Dios tenía un propósito. Hermanos, y aquí es donde viene la explicación de por qué los títulos de los puntos no están en virtud del mensajero, sino del testimonio. Hermanos, esto no quiere decir que Pablo tenía alguna suerte de inmunidad infalible o que los hijos de Dios nunca sufriremos o podemos incluso morir a causa de los enemigos del Evangelio. Esto debe ser claro. Los hijos de Dios somos susceptibles del sufrimiento, el dolor y aún la muerte. Hermanos, el testimonio de la Escritura y de la historia es claro respecto a que muchos de los santos han sido asesinados, aquellos de los que el mundo no era digno y cuya muerte es de alta estima delante de Dios. Pero ¿qué es entonces lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que Dios cumplirá su propósito de avanzar su reino y de llevar su testimonio aún en medio de la persecución, y que su plan en nuestras vidas se cumplirá. Si no es nuestra hora, nada podrá cambiar eso. Y cuando sea nuestra hora, lo mismo. Hay un plan y propósito que nos trasciende, hermanos. Yo decía algo en la enseñanza pasada y lo repito. Debemos sacar los ojos de nuestro propio ombligo, hermanos. Creemos que nuestras vidas, que lo que pasa, es sobre nosotros. Eso solo nos lleva a una vida miserable, a una vida sin agradecimiento y gloria a Dios. Tenemos que vivir en función de la voluntad y el plan de Dios, de lo que ha mandado en su palabra, del avance de su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy tenemos hermanos que todavía están preguntándose cuál es el propósito de Dios para mi vida, pensando que el mundo gira en torno a cosas que nosotros debemos hacer para nuestro propio deleite, como el mundo, como los gentiles que buscan todas las demás cosas primero. Hoy tenemos hermanos viviendo así, al revés, viviendo en pos de las añadiduras. Hermanos, Filipenses, capítulo 1, verso 12, es una carta que el apóstol Pablo escribe cuando ya estaba en Roma y estaba preso. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribe ya estando en Roma y preso. Y en Filipenses 1, en versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, miren cómo Pablo lo entendió, todo lo que le pasaba, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sí nota el entendimiento, la comprensión del apóstol Pablo? Porque si fuésemos nosotros todavía estuviésemos llorando por todas las cosas que nos pasaron. Pero ¿cómo lo entendió el apóstol Pablo con la madurez cristiana y el discernimiento del Espíritu Santo? Las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y mire lo que dice verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Hermanos, Dios tenía pueblo en Roma. Y el medio que usó para llevarles el Evangelio fue el apóstol Pablo a través de todas estas tribulaciones y encarcelamientos. Y recordemos, hermanos, que Dios es santísimo y justísimo, y que si Él establece llevar a cabo sus propósitos a través de circunstancias y eventos que a nosotros no nos gustan, a Él sea la gloria. Pues que para darle la lección a Job, ¿ustedes creen que todo eso que pasó le causó mucha gracia a Job? Evidentemente no. Pero Dios tenía un propósito con él. Hermanos, ¿saben qué termina pasando en Roma? En esa misma carta a los Filipenses, en la despedida, miren lo que escribe el apóstol Pablo, en Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Hermanos, ¿cómo romanos de la casa de César se convirtieron? Por el Evangelio. ¿Y cómo llegó el Evangelio a Roma? Ahí está, hermanos. Ante el plan judío, y como Dios ya había decretado que Pablo sí o sí debía llegar a Roma, Dios mandó a Pablo, usando al tribuno Claudio Lisias, con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Los comentaristas dicen que esta era casi la mitad de la compañía. O sea, Pablo se fue escoltado, pero hasta, mire, los 40 judíos no eran ni polvo comparado con esa fuerza militar. Ni polvo, hermanos. Amados hermanos, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? Prepararnos como ciudadanos del reino que somos. Dios nos hará a la imagen y estatura de su Hijo. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A la luz de todo lo que hemos visto, la pregunta es, ¿puede ser frustrado ese propósito? ¿Puede algo o alguien frustrar el propósito de Dios para los suyos, para su pueblo? En el pacto de gracia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo compró y aseguró para todos nosotros todo lo necesario para nuestra salvación. Cumplió la ley de manera perfecta, llevó en la cruz nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, nos dio el arrepentimiento, nos dio la fe, nos dio el Espíritu Santo, pone en nosotros el querer como el hacer, nos aseguró la herencia con todos los santos. Hermano, Dios te amó con amor eterno y, como lo aprendíamos, sin condición. Sin condición. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Unas aplicaciones para terminar. En primer lugar, debemos tomar en serio la realidad de nuestros enemigos espirituales en el camino cristiano. Hermano, ya basta de negligencia.
Esos enemigos están ahí respirando amenazas de muerte, queriendo destruir nuestras almas, hermanos. Trabajan cada día, cada hora, cada minuto, y nosotros no lo tomamos en serio. Tenemos una vida cristiana tibia, cuando estos se han propuesto y se han determinado no comer ni beber nada hasta que nos maten. Bueno, esto es serio, hermano. Así que las cosas del Señor debemos tomarlas en serio. La disciplina para la piedad debemos tomarla en serio, hermano. La oración, la lectura de las Escrituras, la comunión los unos con los otros, la adoración pública con un corazón dispuesto. Estas cosas debemos tomarlas en serio para poder ser fortalecidos, edificados y santificados. Para poder luchar contra estos enemigos. En segundo lugar, debemos ser diligentes en la vida cristiana, pero confiando a la vez en el decreto y la voluntad divina. Hermanos, nosotros debemos descansar en esta preciosa verdad de que Dios ha decretado todo lo que sucede y que tiene un propósito en la vida de sus hijos. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y es hacernos más como Cristo y llevarnos a la vida eterna para poder disfrutar de la herencia en los santos. Hermanos, ese propósito no puede ser frustrado. Debemos descansar en esto, en que Dios es soberano. Y en tercer lugar, debemos glorificar y agradecer a Dios por su buena y soberana voluntad. Debemos glorificar y agradecer a Dios por su buena y soberana voluntad. Bueno, debemos luchar contra la incredulidad, contra la falta de fe, contra la ansiedad, con todos estos pecados que ponen en duda que Dios está en control. Porque como vemos en su palabra, el propósito de Dios no puede ser frustrado. Así que sea el Señor ayudando a su pueblo a poder tener en mente siempre, glorificarle y agradecerle por su buena y soberana voluntad. Ahora bien, ya para finalizar, todo lo que hemos dicho tiene validez y se aplica solo para el pueblo de Dios que ha sido lavado y perdonado de sus pecados por la sangre de Cristo. Todo el que esté en este lugar que no se haya arrepentido y haya creído en el Señor Jesús, está bajo condenación, está en sus pecados, la ira de Dios está sobre él, el amor y el propósito salvífico de Dios no es para con él, pero la invitación está abierta para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no se pierda, sino que sea salvo y tenga vida eterna y tenga todas estas bendiciones. La gracia de Dios fluye de manera abundante de la cruz del Calvario, en la persona de Cristo, en su obra, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Hay salvación, hay perdón de pecados. Pero debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Cree en estas buenas noticias y serás salvo. Pero si te rehusas creer, la condenación seguirá sobre ti, seguirás sin ser reconciliado con Dios, seguirás con esa carga, seguirás con esa intranquilidad en tu corazón, porque sabes que no estás en paz con Dios. Pero Dios ha dado los medios para la reconciliación de los pecadores con Él. Así que la invitación es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si estás cargado y cansado por tus pecados, ve a Él, ve a Cristo, y Él te recibirá. Y podrás venir a disfrutar de todo esto, de lo que hemos explicado en su palabra.